No podemos estar siguiendo la política o en todo caso el direccionamiento de una sola persona, ¿no? Que por lo que tenemos conocimiento ha sido condenada por un delito contra la administración pública. Me estoy refiriendo al señor Vladimir Cerrón, ¿no? Está en nuestros estudios el ex ministro de Justicia, ex ministro de Defensa, ex ministro Juan, has pasado por todos los ministerios. Juan Carrasco, Millones, está con nosotros, muy gentil por venir. Juan, muy buenos días. Bienvenido. Nicolás, bueno, agradecerte por la invitación y a través de tu persona también saludar a todo el pueblo peruano y a todo el país. Muy atento a tu comentario y yo creo que es correcto lo que señalas. Hay un divorcio total entre la clase política del país y el resto del país. Pareciera que estuviéramos con políticos que viven en otro país, que no viven en el Perú, y eso hace, ese distanciamiento hace que convertamos la democracia que todos queremos, que todos soñamos, finalmente en algo utópico, en algo que de repente no se puede construir desde la clase política. Y yo sí creo y estoy con esa fe de que podemos cambiar las cosas, y podemos cambiar las cosas desde la juventud, desde los jóvenes que se interesan ahora por la política. Y en ese sentido es necesario convocar a todos aquellos jóvenes de bien, aquellos que quieren un cambio desde su vecindario, desde su sociedad, desde su localidad, su región, y bueno, por qué no decirlo desde el país, ¿no? Convocar a todas aquellas mentes brillantes que existen en el país, que incluso estuve en una anécdota recién, trasladándome en la ciudad de Chiclayo, me encontré a un joven economista que conducía un vehículo, un taxi, y que era el primer puesto de su promoción, y me decía, ¿cómo puede ser posible que yo, siendo el primer puesto de mi promoción, habiendo pasado por una universidad nacional, no pueda tener un trabajo? Es grave lo que él señala, porque justamente la política y especialmente el sistema electoral como está construido permite que a veces la gente que no tiene ningún conocimiento sobre gestión pública, sobre presupuesto, sobre contratación y licitación del Estado, llegue a ocupar un cargo público. Claro, pero eso, ¿no? O sea, has tocado varios temas, ¿no? Pero vamos parte por parte, porque, es decir, tú dices, los jóvenes tienen que incorporarse a la política. La última vez que hubo elecciones internas en los partidos, que hubo consulta interna, no participaron ni el 5% de los inscritos, ni el 5%. Eso quiere decir que las listas eran truchas, es decir, que habían rellenado como supuestos integrantes de los partidos a quienes realmente no lo eran, o que no había ningún compromiso de la gente inscrita con el partido y que al final quienes toman las decisiones son los dueños de los partidos. Es decir, los partidos no son espacios donde la gente y sobre todo los jóvenes se sientan, a los que los jóvenes se sientan atraídos, ni son instituciones que la gente sientan que lo representan. Ese tema del empoderamiento, de la legitimidad de una institución, soy muy institucionalista. Necesitamos tener instituciones sólidas, especialmente partidos políticos. Yo veo en la actualidad que son pocos los partidos políticos que en realidad existe un principio de democracia desde el momento de las precandidaturas hasta el momento de las elecciones de los que van a representar a ese partido político. Es necesario una reunión del Acuerdo Nacional. Yo sí estoy muy convencido de que el Acuerdo Nacional de repente puede ser una puerta para que todos los políticos, todos los empresarios, todas las personas líderes de opinión y además representantes de la sociedad civil organizada se puedan reunir y llegar a un consenso. Como tú decías, no podemos estar siguiendo la política o en todo caso el direccionamiento de una sola persona, ¿no? Que por lo que tenemos conocimiento ha sido condenada por un delito contra la administración pública. Me estoy refiriendo al señor Vladimir Cerrón, ¿no? Definitivamente. Claro, pero Juan, no. lo que ocurre, disculpa que te interrumpa, es que el presidente, dependiendo de con quién se reúna ese día, sale con un discurso distinto. O sea, porque cuando Monseñor Borreto lo va a ver, se habla de que se va a convocar a una reunión del Acuerdo Nacional y que se va a buscar un gabinete de consenso, pero inmediatamente después
sale Vladimir Cerrón a atacar a Monseñor Barreto. Las expresiones que tiene Aníbal Torres Vázquez con respecto a Monseñor son infelices, porque Aníbal es un hombre inteligente, ¿no? Y le dice, el cura Valverde, no me acuerdo qué miserable debe ser, según él, diciendo qué tacaño es que no me acuerdo su nombre, y ya lo insultó 2 veces, porque le dijo miserable y le dijo Valverde, porque Valverde era el cura que estaba con Francisco Pizarro envolviendo a Atahualpa. O sea, digamos que no suena bien que te comparen con Valverde si eres cura. Entonces, y terminamos metidos en este embrollo de que el Ejecutivo propone una asamblea, un referéndum sobre la Asamblea Constituyente, cuando, es decir, los problemas son otros y el camino que supuestamente se había tomado era otro. Sí, bueno, yo creo que hay un pedido de la población en estos momentos de ver cuál es la solución a los graves problemas. Nosotros hemos tenido una pandemia en el año 2020 y hemos visto cómo es que desde el Estado, desde el presupuesto del Estado, se ha entregado grandes cantidades de dinero a los empresarios, a los grupos de poder del país que manejan este país sin intereses. Desde el presupuesto del propio Estado entregándole dinero a privados sin intereses para que supuestamente mejoren la economía de nuestro país y no haya el despido que finalmente ocurrió, porque luego se aplicó el tema de la suspensión perfecta, que no fue más que un despido de los trabajadores, de creo que más de 6 millones de trabajadores que salieron de sus trabajos formales y que finalmente los únicos perjudicados de esta pandemia son los trabajadores de clase media baja y los pequeños y medianos empresarios. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que necesitamos una modificación, como tú lo señalabas, de la Constitución Política del Estado, especialmente en el sistema electoral, también en el sistema económico, que yo creo que son fundamentales para evitar el tema de los monopolios, de los oligopolios, que han impedido, por ejemplo, que muchas personas que se enfermaron del COVID en su momento, finalmente no puedan ser atendidas en un establecimiento privado porque la cama UCI, y hay que hacerlo recordar a la gente porque a veces nos olvidamos, costaba 55,000 soles internarse en una clínica privada, y teniendo algunas camas UCI en las clínicas privadas, finalmente la gente se moría en las puertas de los hospitales. Yo creo que además de que el Estado pueda regular temas como por ejemplo el tema de la salud, que era un tema fundamental después del derecho a la vida, como derecho fundamental está el derecho a la salud, y creo que necesitamos urgentemente modificaciones sustanciales de la Constitución. Pero Juan, incluso con la legislación como estaba, hubo cosas que se pudieron hacer. O sea, la ley establece que en condiciones como las de una epidemia o una pandemia como la que hemos vivido y seguimos y todavía no termina, y sería bueno que la gente no lo olvide, el Estado está completamente habilitado para tomar el control de todo aquello que sirva para enfrentar la pandemia. Y no se hizo por falta de decisión, por temor, quién sabe por qué. Pero la principal responsabilidad del Estado es darle a los ciudadanos un sistema de salud de calidad, y ese sistema de salud de calidad no existe porque tenemos un aparato del Estado. O sea, el presupuesto se ha multiplicado por 3, Juan. Tenemos 3 veces más plata de la que teníamos hace un poco más de 30 años. ¿Y qué cosa es lo que está pasando con ese dinero? Que siempre sería bueno tener más, ¿no es cierto? Pero con el que tenemos, ¿se ha despilfarrado o se lo han robado? ¿O lo han gastado de manera ineficiente? Las obras han demorado 3 o 4 veces más lo que deberían durar, y hay muchísimas que están ahí tiradas. Y encima han costado 2 o 3 veces más de lo presupuestado originalmente, porque todo el mundo quiere meter la mano y morder un pedazo, ¿no es cierto?, de comisión ilegal. O sea, esa es la tragedia. Tenemos un Estado ineficiente que a la vez es un Estado corrupto. Entonces, y eso requiere que una reforma del Estado, o sea, una transformación. El problema es que todas esas son tareas que el presidente Castillo ha tenido en la mano, pero él está ocupado en otras cosas. Y la pregunta es, ¿en qué ha estado ocupado? O sea, ¿por qué no se... Tú has estado cerca. ¿Por qué no se puede liberar de Vladimir Cerrón? Porque Vladimir Cerrón lo amenaza con que si tú haces esto, lo otro, yo voto a favor de los vacadores. Yo me junto a Keiko, como ya hizo en algún momento, además, ¿no? Bueno, a Keiko y a López Aliaga y te vaco. Bueno, nosotros hemos estado en el gobierno desde el día 29 de julio, que juramenté como ministro del Interior y luego ministro de Defensa. Bueno, el principal problema, yo creo que en estos momentos, es que no hay un proyecto país
respecto del legislativo, porque yo tengo conocimiento de que la mayoría de proyectos que se aprobaron en el Consejo de Ministros y que pasaron al Congreso, finalmente terminaron archivados o encarpetados o durmiendo el sueño de los justos en la actualidad. Entonces, hay proyectos muy interesantes que, por ejemplo, el ministro de Economía en esa época, Pedro Frank, planteaba del cobro de impuestos. Como tú lo señalas, en estos momentos los minerales han subido a nivel internacional en costos y el ministro de Economía de la época planteaba cobrar un impuesto adicional respecto a esas sobreganancias, ¿no? Entonces, pero fue encarpetado en su momento en el Congreso y esta reforma que se quería plantear desde el Ejecutivo. Ahora, pero ¿tú crees que es posible, es decir, que el presidente se libere de esa presión de Vladimir Cerrón y haga lo que hay que hacer, que es un gabinete de gente calificada y capaz? O sea, el gobierno ha perdido. O sea, ha salido tú, ha salido Hernando Ceballos, ha salido Pedro Frank, a quien tú acabas de citar. Ahorita vuela por la ventana Roberto Sánchez, que puede tener muchos defectos, uno no puede estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero su gestión como ministro es, digamos, saludada por todas las personas que pertenecen y que se ven afectadas por sus decisiones. Y tiene una política de concertación, es decir, ahorita lo vuelan. Y pone seguramente a uno de Cerrón. O sea, ¿en qué momento se va a terminar eso, Juan? Bueno, yo creo que hay muy buenos ministros en la actualidad. Está, como lo mencionabas, a Roberto Sánchez, que es el presidente de Juntos por el Perú. Está también el ministro Salas de Cultura, que creo que es también un referente de todos los juristas en el país. Y está también el doctor Félix Chero Medina, que es el ministro de Justicia, y quien considero que es una de las personas que está dando impulso a una reforma sustancial en el tema de justicia, y también es una de las personas ilustradas, que tiene bastante cultura en materia legal, y quien en realidad está encaminando correctamente en temas legales el destino de nuestro país. Debemos ser claros y señalar que este gabinete es un gabinete multidisciplinario y también tiene connotadas personalidades. Bueno, yo conozco al doctor Aníbal Torres, el premier de este gabinete, y creo que es una de las también mentes más lúcidas como jurista en el país, y es reconocido a nivel nacional e internacional por su profesionalismo. Pero se desboca también, ¿no? Por sus conocimientos. Bueno, no sé, de repente ser primerizo en política también a veces nos pasa la factura, ¿no? Pero ni tanto. Si tú revisas, bueno, el debate en el año 2013 se discutía esto mismo que se está discutiendo sobre el cambio de constitución. La diferencia era quienes ahora se oponen eran los que los promovían, ¿no? Y uno de ellos era Aníbal Torres Vázquez, que el Colegio de Abogados promovía un referéndum incluso. Pero en fin, vamos a ir a la pausa, por favor, Juan, para hablar sobre la citación que tuviste en la Comisión de Fiscalización y el tema de la zarratea a la señora Carolín López y lo que ha pasado en el despacho presidencial. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz de las madres del Perú. Está en nuestros estudios el exministro Juan Carrasco, y hay que decirlo, precandidato al gobierno regional de Lambayeque por el partido Juntos por el Perú. Juan, con respecto a lo de Zarratea, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Porque Carolín López ha dado una versión y tú has salido diciendo que la vas a demandar ¿por qué? Por difamación. Sí, bueno. O sea, pero ¿qué? O sea, ¿se encontraron o no se encontraron? ¿Para qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué hacías tú ahí? Sí, bueno, nosotros hemos señalado en la Comisión de Fiscalización que esta persona, Carolín López, quien ha declarado y ha señalado de que supuestamente las circunstancias en que iba a la casa de Zarratea era para encontrarse conmigo, y luego se desdice y dice, bueno, nunca lo he visto al señor Juan Carrasco, no lo conozco. Entonces, ¿por qué señala lo primero, no? Porque dice que fue a la casa de Zarratea a encontrarse conmigo a supuestamente entregarle yo un contrato para el señor Bruno Pacheco. Eso es totalmente falso, por eso es que al final de su declaración en la Comisión de Fiscalización dice que nunca me ha visto y que no me conoce.
si ella va a la calle Serratea y está por más de 40 minutos en la calle Serratea, ¿cómo es que no me ve? Y cómo es que finalmente no termina entregándole el supuesto contrato o el proyecto de contrato para el señor Bruno Pacheco. Esta falsedad, esta mentira con la que siempre nos tiene acostumbrados esta señora Karin López, que por lo cierto, en mi conocimiento técnico especializado en temas de colaboración eficaz, esta persona no podría ser una colaboradora eficaz respecto a esos hechos que se están investigando a nivel de la Fiscalía por una razón especial, que ella no ha reconocido ninguno de los hechos que se investigan en la Fiscalía respecto al caso de Tarata, respecto a los otros casos. Bueno, no, lo que dice la Fiscalía de Lavado de Activos es que ella ha reconocido parcialmente el haber recibido dinero de la familia Pasapera involucrada en el caso del puente Tarata. Y por lo tanto eso configura el delito de lavado de activos. Claro, entonces, en ese punto, porque tú para ser colaborador tienes que declararte delincuente, tienes que reconocer haber cometido delitos. Ella ha reconocido parcialmente la comisión del delito de lavado de activos. Claro, ella reconoce un delito de lavado de activos que no tiene nada que ver con los delitos que se están investigando para los funcionarios del caso Tarata y para el resto de casos. Entonces, si ella reconoce solo por lavado de activos, se entiende que el beneficio que podría recibir sería solo por el lavado de activos, y en los otros casos se convertiría en una testigo de oídas o en una testigo directa o indirecta, ¿no? Entonces ya no sería una colaboradora eficaz respecto a los otros casos, porque ella no reconoce delito. Pero igual nosotros lo que queremos, para cerrar la idea, Nicolás, lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que la señora Karin López está mintiendo respecto a mi persona. ¿Está mintiendo por qué? Porque yo recién tenía 24 horas de haber sido nombrado como ministro de Defensa, es decir, yo fui nombrado en la noche del 17 de noviembre. La visita a Serratea fue el 19 de noviembre. ¿Y por qué no fui a verlo al presidente a otro lugar? Porque en ese momento era la segunda intervención de parte del Ministerio Público, luego de haber encontrado los $20.000 en el baño del señor Bruno Pacheco. El Ministerio Público vuelve a ir a Palacio de Gobierno y en ese momento había una intervención en Palacio de Gobierno. Por eso no decidimos acudir a Palacio de Gobierno, sino a Serratea, que por conocimiento general tenía una habitación el presidente, ¿no? Entonces, yo llego a la casa de Serratea, espero al presidente. El presidente ya había salido conforme aparece de los videos que fueron propalados. No me reuní con el presidente y tampoco me reuní con la señora Karin López. O sea, eso está totalmente descartado. ¿Y por qué puedo decir de que es una mentira creada por la señora Karin López con la finalidad de hacerme daño? Porque, bueno, lo está haciendo a través de la Comisión de Fiscalización, porque yo hasta hace 20 días era simplemente un testigo en ese caso de la Comisión de Fiscalización. Luego de la declaración de la señora Karin López paso a ser investigado. Entonces, sí me está afectando directamente, porque es la primera vez que tengo una investigación de ese tipo. Y bueno, yo ayer en la Comisión de Fiscalización he solicitado que se determine cuál es el hecho de relevancia penal por el cual me están investigando. Hasta el momento no conozco cuál es el hecho de relevancia penal por lo cual esta Comisión de Fiscalización, que fue creada para investigar hechos de relevancia penal, no se me Ahora, ¿y la relación? ¿Cuál era tu relación con Bruno Pacheco? Porque lo que se habla es que Bruno Pacheco lo que quería era protección, y parte de la protección era tener, es decir, que tenga un trabajo, digamos, y que esté enganchado y contratado en alguna dependencia pública. Sí, bueno, o sea, ¿en algún momento se habló de que tú lo ibas a contratar? Lo he dicho también en la Comisión de Fiscalización y lo he dicho en todas las comisiones, tanto en la Comisión de Defensa también, que en algún momento me llamaron, fue en noviembre del año pasado, o en diciembre del año pasado, también fui convocado a la Comisión de Defensa. Y lo he dicho, yo al señor Bruno Pacheco no es mi amigo, nunca fue mi amigo. Fue un conocido por motivos laborales, porque era el secretario general, yo era ministro del Interior. Y segundo, el señor Bruno Pacheco no cumplía con ningún perfil para ocupar un cargo dentro de lo que significa el Ministerio de Defensa. Tercero, yo recién tenía 24 horas de designado y el ministro directamente
para conocimiento y, bueno, todos los que manejan en la gestión pública, el ministro nunca va a contratar directamente a una persona. Pero tú tuviste contacto con Bruno Pacheco, él habló contigo. Para nada. Después, definitivamente debo ser tajante con el señor Bruno Pacheco. Yo no he tenido ni conversaciones ni por el tema de la supuesta contratación, ni por otro tema. O sea, yo no he conversado con el señor Bruno Pacheco. Después, incluso de que dejó de ser secretario general, tampoco he conversado. Ahora, la pregunta que resulta pertinente es: el presidente dice, yo soy inocente, que se me investigue, sin embargo, pese a que la Constitución lo permite, las diligencias con respecto a la investigación en relación a él están suspendidas por decisión de Zoraida Ábalos hasta el 2026. Pero una pregunta que se cae de madura es: ¿cómo es posible que hayan ocurrido los hechos que se reconoce ahora que han aparentemente ocurrido y el presidente no se haya enterado? O sea, que en su propio despacho se supone se negociaban ascensos, se negociaban nombramientos, es decir, se imponían incluso en ministerios nombramientos más allá de la decisión de los ministros, que eran los funcionarios competentes para esos nombramientos, se negociaban contrataciones, es decir, entra el señor Samir Abudayev 2 veces y termina con un contrato de $78 millones, entra la gente esta de la... ¿no?, relacionada con el Ministerio de Transporte y sale ganando licitaciones. Es decir, estaban ocurriendo cosas en Palacio de Gobierno. El presidente dice, y yo no tenía nada que ver, pero no se da cuenta de lo que estaba pasando con su propia agenda. Además, ¿qué hacía ahí Karelín López? Sí, bueno, yo puedo decir de que, bueno, el presidente hasta el momento no hay un solo elemento de convicción que permita de alguna manera desmentir lo que él señala, ¿no? Y yo siempre soy una de las personas que creo en el principio de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. No tiene un elemento que permita vincularlo directamente, y por eso es que yo creo firmemente que es necesario esperar el resultado de las investigaciones para poder emitir una opinión correcta respecto al el presidente de la República. También puedo decir de que el presidente de la República actúa de buena fe, como es el principio constitucional y el principio de la administración pública, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo ese principio, el principio de la buena fe. Pero todo esto se resuelve y el fiscal Pablo Sánchez tiene la potestad de hacerlo, y no sé por qué no lo hace hasta ahora, de que hacer las diligencias de investigación sobre, es decir, la Constitución dice, el presidente no puede ser acusado sino por los delitos que establece el artículo 117, ¿no es cierto? Pero el presidente sí puede ser investigado. Entonces, lo que resulta así delirante es que la doctora Zoraida Ábalos concluya que hay motivos para investigar al presidente, pero que las diligencias de investigación mejor las hacemos en 2026. No tiene lógica. Si hay la presunción de que el presidente esté involucrado en la comisión de algún delito, hay que investigarlo ahora. Ya, que puedas o no acusarlo es otra cosa, pero el saber la verdad, no tiene derecho la fiscal Zoraida, ex fiscal Zoraida Ábalos, a quitarnos ese derecho a los peruanos. Claro, yo creo que un trabajo primigenio lo está haciendo la Comisión de Fiscalización, y creo que el Congreso permanentemente lo está haciendo, los medios de comunicación están haciendo todo ese trabajo de investigación. Y bueno, yo creo que si en algún momento encontraran algún tipo de indicio revelador o alguna sospecha grave y fundada, definitivamente se tendría que actuar conforme lo señala el Código Procesal Penal, ¿no? César Nakazaki, escrito en el tuit: en más de 30 años de abogado jamás he denunciado a un fiscal o juez, no he interpuesto siquiera una queja. Mis batallas siempre son en los procesos. La tunda que le di al fiscal Carrasco en un caso Oviedo me generó pena por el Ministerio Público e indignación por su mal uso de la función fiscal. Bueno, es totalmente falso, ¿no? Porque si me hubiera dado una tunda, el señor Oviedo no hubiera estado en el penal y no hubiera pasado tanto tiempo con prisión preventiva. Y lo que él se refiere es que, bueno, él logró, a través de una acción de amparo, bloquear la investigación por cerca de 1 año, y yo quejé a la juez que desde Lima bloqueó esa investigación, y también a la tunda que se refiere es porque todos conocemos que los cuello blancos también servían en algún momento al señor Oviedo, ¿no? Y ahí están los hermanitos, los audios, ¿no?, de César Inostroza con el señor Edwin Oviedo. Yo creo que
eso definitivamente pinta de cuerpo entero que el abogado no está diciendo la verdad. Claro, ¿no? Porque dice además, lo pulvericé en cada audiencia que nos enfrentamos. No soy culpable que renuncie a fiscal, no le vaya bien como ministro, salte de cargo en cargo y ahora postula a gobernador de Lambayeque con carga de zarratea, dice. Bueno, está como el cuchillo de la boca. Sí, pero bueno, lo que él ha logrado con las famosas leguleyadas que le conocen a los abogados cuando a veces no tienen la razón, y bueno, utilizan otro mecanismo. Por ejemplo, él logró que en un caso excepcional, porque nunca se había visto que ya en la etapa de juicio oral para el caso de Oviedo se plantee que el caso sea un caso visto por otro distrito fiscal. O sea, lo planteó justo el día que empezaba el juicio oral del primer asesinato de Manuel Rimarachín Casco, y también lo planteó en el caso del asesinato de Percy Farrovita. Entonces, esas acciones que plantea el abogado, que están contempladas en el Código Procesal Penal, pero sin embargo le permitieron a él tener más tiempo para dilatar el proceso a nivel de lo que es el Poder Judicial. Y justo en plena pandemia, una semana antes de la pandemia, plantea esa excepción y el caso viene a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema era la que tenía que decidir si el caso continuaba en Chiclayo a cargo del juzgado de Chiclayo o lo pasaban a otro juzgado. Después de casi un año, la Corte Suprema decide que de manera totalmente escandalosa, solo con recortes periodísticos que supuestamente demostraban que la Corte y que el Poder Judicial de Chiclayo estaba parcializado y que de todas maneras lo iban a condenar a Edwin Oviedo, con esos recortes periodísticos finalmente la Corte Suprema decide en un fallo totalmente escandaloso pasar el caso de Chiclayo a Trujillo. O sea, fue escandaloso porque nunca se había visto un caso de esa naturaleza sin ningún elemento de prueba que acredite la supuesta parcialización del Poder Judicial. Juan, ¿no? Para terminar, ¿tú confías realmente en que el presidente pueda enderezar el rumbo? Es decir, tenemos un presidente que ni siquiera logra poner orden en su propio despacho. Hay dos facciones dentro del entorno de lo que en algún momento se llamó el gabinete en la sombra, que han negado que existe, pero hay un entorno presidencial que están en guerra, un sector contra otro, acuchillándose unos a otros, ¿no? Atacándose además en los medios, o sea, sueltan información de un lado contra el otro en los medios de comunicación, enemigos del gobierno encima, ¿no? Pero en fin, o sea, no logra el presidente tener ni siquiera un equipo unificado que concerte una estrategia común de comunicación y ¿no? Para empezar, pero lo otro es el gabinete, o sea, necesitas un gabinete de consenso. Podemos confiar en o sea, yo ya perdí la esperanza, sinceramente, ¿eh? O sea, más fe tenía Máximo San Román, que salió ilusionado al Palacio de Gobierno el otro día. No, salió Máximo, estuvo con nosotros y él confía en que existe esa posibilidad. No sé qué le habrá dicho el presidente. Sí, bueno, yo sí creo en lo que señalas. Necesitamos el acuerdo nacional. Necesitamos una reunión, no solamente con una línea partidaria, sino con todas las fuerzas políticas de la sociedad civil también. Necesitamos escuchar a los empresarios, necesitamos escuchar también a la población organizada, a la gente de base, pero con propuestas serias, con propuestas que en realidad saquen adelante a este país. Yo siempre soy de las personas que señala que estamos en una posguerra, es decir, estamos como en el siglo XIX, donde salíamos de la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces necesitamos tener y consolidar y unirnos hacia un solo objetivo. Necesitamos crecer como país a nivel económico, necesitamos, como lo que tú decías, promover nuevamente el turismo, que es una de las fuentes de ingresos más grandes en nuestro país. Necesitamos generar más puestos de trabajo, necesitamos promover el tema también de la minería, por qué no decirlo, pero con empresarios que también sean personas de bien. O sea, tampoco podemos considerar que, por ejemplo, el día de ayer escuchaba que en el tema de la minera de las Bambas no se ha cumplido con todo lo que se prometió a los pobladores de esa zona. Tenemos que aprender a respetar nuestros acuerdos. Si la minera señala de que va a entregarle una casa a todos los pobladores y señala
que le va a pagar y firman un contrato por la casa que está dejando ese poblador, tiene que cumplirse. Entonces, tenemos que empezar a cumplir, porque no necesariamente el poblador que vive en las zonas alejadas del país... Pero hay una controversia, porque al final no termina... O sea, yo creo que la reunión de este sábado es clave, porque de lo que se trata, y eso debería ser el papel del Estado, que actúa de una manera muy irresponsable, es poner sobre la mesa, a ver qué fue lo que se comprometió y qué es lo que falta cumplir, cuáles son los plazos de cumplimiento, estamos de acuerdo, esto va a ser supervisado por el gobierno, cerramos y se acabó la discusión, y de ahí para adelante. Porque es cierto que sí ha habido cumplimientos y hay otros temas que están en proceso, en fin, pero... yo creo que la gran falla acá ha sido el Estado, de los funcionarios del Estado que no han cumplido su papel. Tenemos que terminar. Sí, Juan. Bueno, y yo también quiero dejar esta idea, ojalá que la podamos concretar. Tenemos empresas, como tú decías, que no cumplen con las obras, que se dedican a robarle el presupuesto al Estado, que finalmente dejan obras mal hechas o van a arbitraje y el Estado tiene que reconocerles incluso indemnizaciones que no les corresponden. Pero tenemos que también tener a las empresas que cumplen con todo. Yo creo que deberíamos tener una relación de las, por ejemplo, 1000 empresas que cumplen en el país siempre con las obras, siempre entregan obras de calidad, siempre cumplen con los contratos, con las licitaciones. Y de esas 1000 empresas, darle la posibilidad, por ejemplo, a los alcaldes, a los ministerios, que puedan seleccionar de esas 1000 empresas a la mejor para que se le adjudique algún tipo de... Eso va a permitir... De arranque eliminar de esa lista a las empresas que involucradas en actos de corrupción no pueden contratar con el Estado otra vez. Eso es definitivo, ¿no? Porque ahora lo que está pasando es grotesco. Por todos lados, todas las obras que se están haciendo son de empresas involucradas. Sigue muy lejos la obra del lobo a lo monitor. De una empresa involucrada en el caso del Club de la Construcción, involucrada en el caso de... Pero en fin. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Juan Carrasco, exministro, ha estado con nosotros.